A ver, viajemos al 20 de enero de 2026. Los mercados financieros se despiertan y ¡boom! Una nueva tormenta geopolítica. El presidente Trump acababa de lanzar una ofensiva bastante agresiva contra sus aliados en Europa, y todo giraba en torno a una isla que parece lejana, Groenlandia. La reacción fue, como se imaginan, inmediata, caótica, y los números se tiñeron de rojo por todas partes. Y esta frase del analista Diego Puertas lo dice todo. Captura a la perfección ese pánico que se sintió en las mesas de operaciones. Porque, ojo, no se trataba solo de que los números bajaran, sino de una incertidumbre profundísima sobre las reglas del juego a nivel mundial. Bueno, para entender este lío, vamos a ir paso a paso. Primero, vamos a ver la amenaza que empezó todo. Luego, la reacción de pánico en los mercados. Después, nos meteremos con la teoría de que en realidad esto es un movimiento muy calculado. De ahí, pasaremos a un riesgo global que pocos están viendo, y al final, juntaremos todas las piezas para ver qué podría pasar. Ok, vamos al grano. Para entender por qué hubo tanto revuelo, primero tenemos que ver qué fue exactamente lo que anunció el presidente Trump. A ver, no fue una sola amenaza, fue un ataque por todos lados. Por un lado, un arancel general del 10% a aliados clave como Alemania y el Reino Unido, y con la advertencia de que podía subir al 25%. Y luego, un golpe súper dirigido, y la verdad brutal, un arancel del 200% al vino y al champán francés. ¿Y la razón de todo esto? Presionar para obtener el control de Groenlandia argumentando temas de seguridad nacional. Y claro, la reacción no se hizo esperar. Veamos ahora el impacto inmediato y durísimo que estas amenazas tuvieron en los mercados financieros de todo el mundo. Miren estos números. Esto nos da una idea del tamaño de la venta masiva. El S&P 500 y el Nasdaq en Estados Unidos cayeron más de un 2%, pero el pánico no se quedó ahí, ¿eh? Cruzó el Atlántico y arrastró al DAX alemán a pérdidas importantes. Fue una respuesta de miedo clarísima y a escala global. Esto fue de libro de texto. Mientras los inversionistas se deshacían de activos de riesgo como las acciones, corrían a buscar refugio en el clásico puerto seguro, el oro. El resultado, el precio del oro se disparó más de un 3,5% en un solo día. Y para que se entienda la intensidad de todo esto, miremos este número. El VIX, que muchos conocen como el índice del miedo, se disparó más de un 25% en una semana. Eso ya no es nerviosismo, es una señal de ansiedad extrema entre los inversionistas. Pero quizás lo más revelador, lo que de verdad encendió las alarmas, fue lo que pasó con el dólar. Normalmente en momentos así, el dólar es un refugio. Pero esta vez, no. Hasta el dólar se vendió. Esto muestra una pérdida de confianza tan profunda que afectó a todos los activos de Estados Unidos. Una señal muy preocupante. Pero bueno, mientras la mayoría entraba en pánico, entre los analistas con más experiencia empezó a surgir otra historia, otra narrativa. La idea de que este caos no solo es predecible, sino que podría ser una oportunidad. Y aquí es donde aparece este término que hay que entender sí o sí, el taco trade. La idea es bastante simple. Se crea una crisis, el mercado se asusta y cae, y justo ahí se presenta la oportunidad de compra, apostando a que una vez que se logre un acuerdo, las aguas se van a calmar y todo volverá a subir. Y que no se piense que esto es algo improvisado, ¿eh? Nada de eso. Analistas de bancos como JP Morgan lo han descrito como un manual, un sistema que se ha usado una y otra vez. Se empieza con una amenaza extrema para generar ansiedad, después se negocia desde esa posición de poder y finalmente se cierra un acuerdo y se baja la tensión. Esta cita del analista José Luis Cava lo resume a la perfección. Para quienes siguen este patrón, esto no es una crisis que vaya a romper todo, sino un movimiento calculado que los inversionistas más astutos podrían aprovechar. Así que tenemos caos por un lado y cálculo por el otro. Pero, para que la teoría del taco trade funcione, el tablero de juego tiene que estar más o menos estable. Y ahí, justamente ahí, es donde entra un tercer factor clave. Una crisis silenciosa al otro lado del mundo que podría cambiarlo todo. Esta cronología es clave para entender lo que está pasando. Por años, el Banco de Japón mantuvo una calma artificial, comprando su propia deuda para que los intereses no subieran. Pero esa calma se rompió. Al convocar elecciones anticipadas con promesas de más y más gasto, el mercado se asustó. Los inversionistas, básicamente, se plantaron y dijeron, si quieren que financiemos toda esa nueva deuda, nos tienen que pagar intereses mucho más altos. Y aquí es donde vemos el famoso efecto dominó en acción. En un mundo financiero tan conectado, lo que pasa en Japón no se queda en Japón.
Cuando los inversionistas exijan rendimientos más altos por los bonos japoneses, empiezan a exigir lo mismo de otros bonos seguros, como los de Estados Unidos. Es un contagio que sube los costos de endeudamiento para todos y le pone una presión enorme a la economía estadounidense. Y para poner esto en perspectiva, miren esto. Estos son los costos de endeudamiento más altos que Japón ha visto en casi 2 décadas. No es una pequeña fluctuación, ¿eh? Es la señal de un cambio estructural gigantesco en el sistema financiero global. Bien, momento de juntar todas las piezas del rompecabezas. ¿Cómo interactúan la táctica de Groenlandia, el taco trade y la crisis en Japón? Para eso, hay que entender este concepto, el Trump Put. Pensemos en el mercado de bonos como un freno de emergencia. El verdadero límite a las acciones del presidente podría no ser político, sino financiero. Si sus jugadas asustan demasiado al mercado y los costos de endeudamiento suben mucho, el dolor en la economía real se vuelve tan grande que lo obliga a dar marcha atrás. Entonces, lo que tenemos es un mercado tironeado desde 3 frentes distintos. Por un lado, el miedo geopolítico. Por otro, la apuesta a que todo es un patrón predecible. Y por debajo de todo, un sistema financiero global que tiembla por los problemas en Japón, lo que hace que ese freno de emergencia del que hablamos sea mucho más sensible. Y esto nos deja con la pregunta final, la pregunta del millón. ¿Puede una estrategia de negociación que se basa en crear inestabilidad funcionar cuando el sistema financiero mundial ya está temblando? El manual del taco trade funcionó en el pasado, sí, pero la crisis silenciosa en Japón podría estar cambiando las reglas del juego para todos. La respuesta, por ahora, queda en el aire.